Buenas noches, mi nombre es Julián Gómez, estudiante de de la UNAD, de Ingeniería de Telecomunicaciones, para la materia de software de ingeniería. El día de hoy nos solicitaron realizar un trabajo específicamente en donde a través de MATLAB o SCLab hiciéramos algunos programas de los cuales tengo dos de ellos. Entonces, la primera parte era demostrar que tenemos instalado SCLab o MATLAB. Tengo la versión 6 de SCLab. El desarrollo de estos programas ya fueron hechos previamente y adicional a esto, pues igual estuve apoyándome con la parte de help de, de Scilab para algunos comandos y procesos que necesitaba realizar. Ok, vamos entonces a abrir los programas que que ya tenemos desarrollados para explicarlos desde la posición de desarrollador como desde el usuario al utilizarlos. El primer programa se llama Área de un triángulo. Lo que querían o lo que nos solicitaban era que pudiéramos mostrarle a un usuario un programa que le permitiera de tres maneras realizar el proceso de encontrar el área de un triángulo. Normalmente se sabía que la fórmula para hallar el área de un triángulo era base por altura sobre 2. Esto para muchos de los triángulos, pero para poder tener tres métodos que le permitieran al usuario encontrar el área de un triángulo, pues con una fórmula tan simple no era fácil realizarlo. Adicional que si una de las variables llegaba a ser manejada por rangos, entonces podría llegar a que se tuviera no una área específica, sino múltiples áreas o un rango de áreas específicos con base en la variación de cualquiera de estos números. Entonces me puse a la tarea de investigar un poco más y encontré que hay para diferentes tipos de triángulos hay diferentes fórmulas para encontrarlos, entonces encontrarles el área. Entonces con base en esto decidí realizar el área para un triángulo equilátero, isósceles y escaleno. Entonces el área, para encontrar el área para un triángulo equilátero, que es un triángulo que tiene todos sus lados iguales, es necesario realizar la fórmula de raíz cuadrada de 3 cuartos por 2 la raíz por uno de los lados al cuadrado. Esa es la fórmula. Para hallar el del isósceles, entonces se saca inicialmente con la suma de todos sus lados. Dividido sobre 2 se saca un perímetro. Y este perímetro se pone bajo una raíz cuadrada haciendo la fórmula de perímetro por el perímetro menos el primer ángulo, luego por el perímetro menos el segundo, perdón, por el perímetro menos el primer lado, luego por el perímetro menos el segundo lado y luego el perímetro por el perímetro menos el tercer lado. Esto para el triángulo isósceles. Por último, para el escaleno es el normal. El escaleno viene a ser como cualquier otro de los triángulos, que no tiene ninguno de sus lados es exactamente igual, o sea, todos sus lados son diferentes. Y aquí se toma lo de base por altura sobre 2, ¿ok? Entonces, explicando un poco del desarrollo como desarrollador de la solución, entonces se le imprime al usuario una parte donde dice escoge el método a calcular el triángulo según el triángulo que tengas. Primero, triángulo equilátero y se le explica, todos sus lados son iguales. Segundo, triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales. Tercero, triángulo escaleno, ninguno de sus lados son iguales. Posterior a esto, en la variable cell se captura la opción que le escoja, la 1 o 2 o la 3. Ingresa la opción que corresponde a tu triángulo. Pasando esto al select, se le da la información capturada y con base en esto, él decide entre el case 1, 2 o 3. El case 1, donde estamos hablando del triángulo equilátero, entonces le imprimimos qué opción escogió, igualamos a 0 la primera variable y esta variable captura la medida de un lado del triángulo. Como los tres son iguales, entonces captura una sola. Esta información que captura la llevamos a volverla el cuadrado de esa misma, del valor de ese mismo lado y luego y lo capturamos en C. Y luego en la variable b capturamos la raíz cuadrada de 3 cuartos. Posterior a esto, a la última variable, la variable definitiva que se va a llamar equilátero, la igualamos a b por c. Y con base en esto imprimimos el área del triángulo equilátero es y imprimimos la variable equilátero que nos daría el valor del área de ese triángulo equilátero. En el case 2 entonces le imprimimos el triángulo isósceles como indicándole que ese fue el que escogió.
le solicitamos que ingrese y capturamos en X, en Y y en Z el lado 1, 2 y 3. En la variable P sumamos los tres lados y a P lo dividimos entre 2, generando el perímetro del triángulo en Q. Y empezamos a hacer el primero la parte matemática que se encuentra dentro de la raíz. Entonces en R almacenamos el perímetro por el perímetro menos el primer lado, luego por el perímetro menos el segundo lado y luego por el perímetro menos el tercer lado. Luego de esto tomamos la variable definitiva, que es la que se va a imprimir, y la igualamos a la raíz cuadrada de R, que es el resultado de toda esta suma, de toda esta operación. Y por último, imprimimos el área del triángulo isósceles es y le imprimimos también la variable isósceles. Por último, vamos al case 3, en donde decimos que el dispositivo de triángulo escaleno, imprimimos el triángulo escaleno y tomamos base, le decimos ingrese la medida de la base del triángulo, altura, ingrese la medida de la altura y capturamos sobre altura y entonces empezamos el primer proceso matemático. En D almacenamos base por altura, el resultado de base por altura. Y en la última, que es escaleno, la variable escaleno, le decimos igual al el resultado de la operación matemática anterior sobre 2. Le imprimimos el área del triángulo escaleno es e imprimimos la variable escaleno. Por último, le decimos gracias por usar nuestro programa. Ahora vamos a correrlo para seleccionar la primera opción. Como les digo, se imprime la información y vamos a tomar la opción 1. Al darle Enter, este es un error que no he podido solucionar y en el cual estoy investigando y se me presentan los dos programas que tengo, y es que al hacer una selección inmediatamente me muestra esta flecha y la primera información que captura no me genera ningún resultado hasta que al dar Enter de nuevo sí me empieza a generar, a tomar la información que corresponde. Entonces vamos a hacerlo sobre el equilátero, que todos sus lados son iguales. Le digo que es 6 e inmediatamente él saca la fórmula y me muestra el resultado del área del triángulo equilátero. Y por último, gracias por utilizar nuestro programa. Ahora vamos a correrlo de nuevo para tomar la opción 2. La opción 2 sería triángulo isósceles. Entonces tomamos la opción 2. Como les digo, no me toma en la primera. Y la opción 2 entonces sería, el triángulo isósceles tiene dos lados son iguales, dos de sus lados son iguales. Entonces sería 6 de un lado, la del otro lado 6 y la última 8. Y me saca el área del triángulo isósceles. Esto sería en la opción 2. Ahora, por último, iríamos a correr de nuevo para tomar la opción 3, triángulo escaleno. Entonces, opción 3, de nuevo me presenta el error que les indico. Ingrese la base del triángulo 6 y la altura 8. 6 por 8, 48 sobre 2, 24. Y con eso terminamos el programa del área del triángulo. Ahora paso a presentar la información de la velocidad de los carros. Entonces, ¿qué nos piden en este programa? En este programa nos piden que capturemos cierta cantidad de vehículos, les tomemos la placa y la velocidad a la que van. A ese listado de vehículos le saquemos el promedio, indiquemos cuántos vehículos van por encima del promedio y adicional a eso, cuál es el vehículo más rápido y el vehículo más lento con su placa. Entonces, para esto se crearon las siguientes variables: actual y suma, que son dos variables que voy a utilizar exclusivamente en el proceso de sumar las velocidades para poder tener el promedio. También está prom, que sería promedio. Este conteo superior y conteo inferior. Este conteo superior y conteo inferior son variables que van a almacenar la cantidad de vehículos que están por encima del promedio de velocidad y por debajo del promedio de velocidad. Y luego cuatro arreglos en donde en este fast voy a almacenar la información de el vehículo más rápido, o sea, la velocidad del vehículo más rápido y en este fast P la placa, y en low la velocidad del más lento y la placa del más lento. Para arrancar el programa, entonces de A le igualo la información que diga la cantidad de vehículos que pasaron por la vía. Luego de esto, entonces tomo el vector placa y velocidad y empiezo a almacenarles desde 1 hasta la cantidad que hayamos dicho que son. ¿Ok? Arrancando el for, pues igual pongo a que corra desde 1 hasta A y empezamos. La variable pla almacena la información de la placa del vehículo que pasó. Imprimo también
la posición en la que se encuentra el for en este momento para saber en qué posición está el vector. Y en el arreglo placa, en la posición sub i, de acuerdo a cómo está el for, almaceno la información capturada en placa. Igual lo hago con velocidad. Vel captura la velocidad del vehículo que pasó, imprimo en qué posición está el vector o en qué posición está el for y en el arreglo velog en esta posición sub i le almaceno la información que viene en vel. Luego de esto realizo el proceso de generar la suma de todas las velocidades para después poder realizar el proceso de el promedio. Entonces digo que suma es igual a act más velog en la velocidad en la posición 1. ¿Qué significa esto? Act comienza en 0, entonces suma es igual a 0 más la primera velocidad. Luego de esto, a act le igualo la posición de suma. ¿Para qué? Para que cuando llegue al segundo, entonces act ya tiene la velocidad del primero, más la velocidad del segundo vehículo. Eso me va a dar suma. Y de nuevo, act me va a almacenar la velocidad de suma para la siguiente suma y la siguiente suma hasta que se tenga la suma total de todas las velocidades de los vehículos que pasaron. Con esto cierro el primer for, que es un for de captura de información y en este momento pues la suma de las velocidades para tener un buen desarrollo del promedio. Saliendo de ese for entro al proceso matemático de sacar el promedio. Entonces la variable prom es igual a la suma, que ya la teníamos arriba, sobre la cantidad de vehículos que pasaron. Para esto también entonces ahora creo las variables fast, fastp, low y lowp en la posición 1 específicamente. A fast le doy 0 porque lo voy a comparar con velocidades superiores. Y fastp le doy 0 porque pues igual voy a capturar, es una información específica que voy a almacenar en esa posición. A low le doy una posición de 1000 o un número 1000 porque voy a compararlo hacia menores. Entonces necesito un número muy alto para que pueda compararlo hacia menores. Y low p igual queda en 0 porque es donde voy a almacenar la placa del más lento o del que más bajo, más despacio va. Ok. Continuando a esto, entonces ingreso de nuevo a los vectores y empiezo a recorrerlos con el for desde 1 hasta A. Y hago la comparación a través de un if. Entonces, si velog en su posición sub i es mayor al promedio, entonces tengamos en cuenta que para entrar a este if debe en la posición sub i de velog, debe ser por encima del promedio. Si está por debajo del promedio, se va a ir a else. Entonces, ingresa. Si ingresa, me va a sumar 1 en el conteo el conteo superior, que es el conteo que suma los vehículos que están por encima del promedio. Pero para ser un poco más recursivo y utilizar mejor este for, entonces también anido un if en donde le digo velog en su posición sub i es mayor que fast en su posición sub 1, que fue el 0 que le puse al comienzo. Si es así, entonces fast en su posición sub 1 es igual a velog en su posición sub i. Y fastp es igual a placa en su posición sub i para almacenar la información tanto de velocidad como de placa del vehículo que estoy tomando en este momento para empezar después a hacer más comparaciones. Si no es así, es menor o igual al promedio, entonces va a entrar al conteo de inferiores y va a hacer la suma o el almacenamiento de la información de los que van más lento. Entonces le digo velog en su posición sub i es menor que low en su posición 1, que ahora lo teníamos arriba como 1000. Si me dice que sí, entonces low en su posición 1 es igual a velog en su posición sub i y low en su posición placa es igual a placa en su posición sub i. Aquí cierro el if, aquí cierro también este if y aquí cierro el if grande y aquí cierro el for por completo. Y por último hago el proceso de imprimir cantidad de vehículos, imprimo la variable a que fue la que capturamos en la parte superior. Este vehículo promedio de velocidad, este es el promedio de velocidad de los vehículos, imprimo la variable prom que fue la que calculamos un poco más arriba. Esta es la cantidad de vehículos que tuvieron velocidad por encima del promedio e imprimo la variable const sub y esta es la cantidad de vehículos que tuvieron velocidad por debajo del promedio, cont inf. Y por último, dando solución a lo que nos solicitaron, doy display información del vehículo más rápido y velocidad, imprimo fast en su posición 1, que fue lo que viene capturando en el if superior, y para la placa fast en su posición P, fast P en su posición 1. Al igual con el más lento, información del vehículo más lento, velocidad, low en su posición 1 y placa low P en su posición 1. Y por último cierro dando gracias
por utilizar el programa de velocidad. Vamos a correrlo para probar como usuario el procedimiento a seguir. Entonces, inicialmente indica la cantidad de vehículos que pasaron por la vía. Entonces, esta prueba la voy a hacer con 5 vehículos. De nuevo me presenta el error que estaré por solucionar posteriormente. Indica la placa del vehículo que pasó, 1, 2, 3, 4. Me muestra que está en la posición 1 del vector. Indica la velocidad del vehículo que pasó. Entonces, el primer vehículo pasó a 100 kilómetros. Indica la placa del segundo vehículo, 2, 3, 4, 5. Indica la velocidad del vehículo que pasó. El segundo vehículo iba a 20 kilómetros por hora. Luego, indica la placa del vehículo que pasó. Es el tercero, 3, 4, 5 y 6. Indica la velocidad del vehículo que pasó. El tercero iba a 15 kilómetros. Luego indica la placa del vehículo que pasó, que es el cuarto, 4, 5, 6, 7. Indica la velocidad del vehículo que pasó. Ese vehículo iba a 45 kilómetros. Y por último, el quinto, 5, 6, 7 y 8. Indica la velocidad del vehículo que pasó. El último iba a 80 kilómetros. Ahora, en esto me muestra los resultados. Cantidad de vehículos 5. El promedio de velocidad de los vehículos 52. ¿Por qué? La suma total de velocidades da 260. 260 dividido 5 es igual a 52. Cantidad de vehículos que estuvieron por encima del promedio, 2. ¿Por qué 2? Porque el promedio siendo 52, solamente el quinto y el primero, que estaban a 100 y 80 kilómetros, estuvieron por encima. Cantidad de vehículos que tuvieron la velocidad por debajo del promedio, 3, 45, 15 y 20. El tercero, el segundo, el tercero y el cuarto. Información del vehículo más rápido, velocidad 100 kilómetros el primero, placa 1, 2, 3, 4. Información del vehículo más lento, velocidad 15, que fue el tercero, placa 3, 4, 5 y 6. Y por último, da gracias por utilizar nuestro programa. Con esto doy solución de los dos primeros programas. Los otros dos de los cuatro que nos solicitaron ya llevaban un proceso un poco más amplio en cuestión de estructuras y algo que tendré que investigar un poco más a fondo, pero no tuve la destreza para poderlo realizar inicialmente. Estaré investigando un poco más sobre eso para poder desarrollarlo de una mejor manera. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.